Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Estamos de vuelta hoy en este bonito día de reposo que el Eterno nos ha dado para descansar de todas nuestras obras. Un día en el cual nosotros hacemos recordancia de la creación del Todopoderoso. En el día también de que se aprovecha, ya que no se trabaja para leer la Torah, para leer el Tanaj, para leer el Brit Hadashah y para entender las palabras del Todopoderoso que Él trata de hablarnos todos los días, cada vez que nosotros queremos escucharlo, obviamente. Así que hemos dado el estudio de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4. Y hoy nos pertenece a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1, en el cual pues hemos estado aprendiendo que había un pleito entre los judíos, los de la circuncisión, los Gálatas y Pablo, en el cual estaba en juego la salvación. Si la salvación pertenecía a las obras de la Torah o al creer y el oír con fe. La carta siempre pido que veamos el contexto y el propósito. Aquí no se está definiendo qué tanto de justo eres por la Torah para la salvación, sino cómo recibiste la salvación y cómo recibiste el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibiste? Entonces, esas son las palabras que Pablo está definiendo o está tratando de hacer entender a los Gálatas. Que la Torah ayuda al ser humano, sí, lo ayuda y da tres definiciones. La Torah maldice a aquel que desobedece la Torah, aquel que no vive conforme a los mandamientos. La Torah también define lo que es el pecado. Para eso se dio la Torah, para definir lo que es el pecado. Primera de Juan 3:4. Y también bendice a aquella persona que vive conforme a los mandamientos. Todos estos los encontramos nosotros en el libro de Deuteronomio capítulo 28, donde dice: acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces, la Torah es para bendecir a aquellos que obviamente viven en obediencia, viven escuchando la voz del Todopoderoso. También la encontramos nosotros en Deuteronomio, en el mismo libro, capítulo 28, versículo 15, Levítico 26, versículo 14 al 46. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Hashem tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, aquí tenemos ya las definiciones que es para qué es la Torah, para qué es la ley. Jamás se entendió que la ley se dio para salvación, sino para bendecir, maldecir y definir el pecado. Primera de Juan 3:4, Romanos 7, versículos 7 y al 9. Así que si nosotros entendemos el propósito del Todopoderoso y las palabras que ya hemos leído, donde dice que si la Torah es contraria a la promesa de Abraham, de ninguna manera. Quiere decir que la Torah se dio para que nosotros viviéramos diferente a las demás naciones y entendiéramos y definiéramos lo que es el pecado, cosa que no agrada a el Todopoderoso. Entonces, entendiendo nosotros de que si la persona quiere vivir observando la Torah para salvación, pues está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la persona mayoritariamente y más en estos días no cumple las normas de la Torah. Y el propósito de la Torah no es traerte salvación, sino bendición o maldición. Entonces, la bendición, la salvación y el Ruach HaKodesh vino por el oír con fe, como ya hemos leído en Gálatas capítulo 3, que vino por el oír con fe. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 1 va a explicarnos lo que tenemos que entender acerca de las palabras que Pablo explicaba a las personas en Gálatas, a las personas que estaban siendo confundidas, como muchas personas que no leen, pues se confunde porque pues nunca toman el tiempo para
leer la Escritura, para entender lo que dice la Escritura y para procurar vivir sin ser engañados, sino que muchas veces se deja llevar por lo que dice una persona, por lo que dice otra, por lo que dice el internet, por lo que dice el predicador fulano, y no nos tomamos el tiempo para leer nada acerca de la Torá, acerca de la Biblia, y nos enseñe el Ruach HaKodesh, como bíblicamente se nos prometió por medio de Yeshua, nuestro Mashiach, cuando Él enviaría el Consolador aquí a la tierra. Entonces vamos a continuar, vamos a comenzar con nuestras bendiciones y con el Padre Nuestro, que siempre es recomendable leerlo y decirlo antes de comenzar los estudios, porque en él escudriña nuestro corazón, nuestra mente y nuestro estado espiritual, nuestro estado mental y nuestro corazón como ser humano. Entonces dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros. No me permitas caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por toda una eternidad. Amén y amén. Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Olam Vaed, bendito el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahavanu mikol ha'amin, beatam lenud et toratot. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torah. Bendito eres tú, Padre, dador de la vida, y tú que nos amaste y mandaste a tu Hijo para que nos rescatara de la muerte eterna. Bendito es el Todopoderoso, que es bendito por toda una eternidad. Damos gracias a nuestro Maestro Yeshua el Mesías, que sin tener culpa de nada, entregó su vida a nuestro Maestro para rescatarnos de la muerte eterna. Bendito sea el Todopoderoso. En el nombre de Yeshua HaMashiach, le damos gracias. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estén entonces firmes en la libertad con el que el Mashiach nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Cuando nosotros leíamos Romanos, en el libro de los Romanos nos dice a nosotros que el pecado esclaviza al ser humano, y también las obras legalistas esclavizan al ser humano. Aquel que quiere obedecer perfectamente las obras legalistas o las mismas obras de la Torah para salvación, pues no la va a alcanzar, porque ese no es el propósito, sino es el vivir en una vida diferente al mundo, vivir en una vida en obediencia. Dice: miren, yo, Shaul, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará el Mashiach. ¿Por qué? Porque ya estás dependiendo de las obras de la ley, estás dependiendo de las obras legalistas, de las obras legales. Vas a ir bajo una esclavitud. Y no te está diciendo que por obedecer la Torah vas bajo esclavitud, no. Está diciendo que porque tú te dejas circuncidar por las personas que te fueron a predicar, en este caso los Gálatas, que dijeron cuando él le dijo: ¿quién te ha hechizado para que ahora crees que en vez de recibir la salvación por el oír con fe, es a través de la carne? No es así. Entonces dice: miren, yo, Shaul, les digo que si se deja circuncidar, de nada les aprovechará el Mashiach. En pocas palabras, no porque tú te circuncides vas a obtener la salvación a través de la circuncisión. No, porque entonces estás disminuyendo el sacrificio de Yeshua y estás diciendo que has obtenido la salvación por medio de la circuncisión y no por el medio del sacrificio. Entonces le dice: de nada les aprovechará el Mashiach. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la Torah. Ahora, aquí no está diciendo que la persona no puede circuncidarse. No está diciendo que no se puede circuncidar. Recuerda que Pablo no está contradiciendo la Torah, está contradiciendo lo que están enseñando los maestros que han venido a Gálatas y dicen: tú tienes que circuncidarte. Para que tú te circuncides, tú estás diciendo un sí a vivir conforme a la Torah 100%.
Y si no cumples con esas reglas, pues estás quebrantando la Torá. Más si tú le pones que por eso vas a obtener la salvación, pues vas a estar bajo maldición. Estarás en condenación. Porque si tú te circuncidas, quiere decir que cuando el momento que tú dices que sí, en este contexto es para salvación, estás diciendo yo voy a cumplir el 100% desde los mandamientos de la Torá hasta las obras legalistas de los ancianos. Cumplir con todo. Entonces, para que tú, en este caso, tuvieras una palabra decir sí a la circuncisión, vuelvo a repetir, no se le dé mala interpretación y vayan a entender que yo estoy diciendo que no se debe de circuncidar, que eso es pecado. No, eso es la Torá. Pero en este caso tenemos que entender al momento que tú te vas a circuncidar, qué cosa es lo que estás aceptando, qué responsabilidad. Es lo mismo que si tú estás diciendo yo me voy a bautizar. Al momento que tú te bautizas en el nombre de Yeshua, estás entendiendo que tu responsabilidad ahora es vivir una vida santa, una vida diferente y no dar vuelta atrás. Estás entendiendo de que cuál es tu responsabilidad al momento que tú estás creyendo en el Mashiach. Es lo mismo que está enseñando Pablo aquí. Dice, ustedes que pretenden justificarse mediante la Torá, han quedado desligados del Mashiach y han caído del favor. ¿Por qué? Aquí se le da mala interpretación y dice, oh no, pero que ustedes están viviendo conforme a la ley ahora y se desligaron del Mashiach. No, nosotros jamás hemos enseñado que la Torá se dio para salvación. De lo contrario, por eso hemos escrito aquí en este pizarrón blanco el propósito de la Torá para que no se le dé mala interpretación. Dice, ustedes que pretenden justificarse, ¿para qué? Para salvación mediante la Torá, para salvación. Ustedes se justifican. No malentiendan. Dice, esto no es así. No es así. Porque si ustedes dicen entonces que aquellos que vinieron les dijeron que su justificación solamente viene por la Torá, pues se han desligado del Mashiach. En pocas palabras, han desechado al Mashiach. Están diciendo que lo que él hizo no sirve. Y lo que la Torá te dice que hagas es lo correcto. Sí es lo correcto, pero no para salvación, para justificación de salvación. Dice, Gálatas 5:5. Porque nosotros en nuestro espíritu tenemos la esperanza de ser declarados justos por la fe. ¿Por la fe? ¿Cuál fe? La que se nos predicó, la que hemos oído, por la fe en que aquel que el Todopoderoso envió a la tierra, murió para rescate de todos nosotros. Pues el Mashiach Yeshua, pues en el Mashiach Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Ahora, está Pablo aquí descartando la Torá para que no se haga. No está diciendo eso. Recuerda, el contexto de la carta es para salvación. Cuando tú aceptas a Yeshua, no se te pone un requisito. Tienes que circuncidarte, no se te pregunta si estás circuncidado, no se te pregunta ninguna de las cosas. En el Mashiach se te pregunta, tú quieras aceptarlo y vivir una vida recta. Arrepentirte de todos los pecados quiere decir no volver para atrás. Arrepentirte y aceptar a aquel que murió en el cerro de Gólgota, sí o no. No se te pone reglas como tal. Entonces, dice, pues en el Mashiach, Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. ¿Por qué? Porque son justificados por lo que él hizo, no por nuestra circuncisión o por no nuestra circuncisión. Pero entendiendo, Pablo no está hablando en contra de la circuncisión. Simplemente porque si usted cree con esta mentalidad, entonces las cartas de Pablo se van a contradecir. Está diciendo que no vale nada en esto. ¿Por qué? Porque en Yeshua no hay, como dijo Gálatas capítulo 3, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos son iguales, todos son aceptados para salvación de igual manera. Dice Gálatas 5:7, y ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Ya cuando la persona empieza a meterse ideas que por la circuncisión va a obtener la salvación, pues se echa a perder todas las cosas, se terminó toda la vida. ¿Por qué? Porque entonces está rechazando a aquel que vino a rescatarte. Gálatas 5:10. Yo confío en el Maestro con respecto a ustedes que no pensarán de ninguna otra manera, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea.
Dice la misma escritura, la Brit Hadashah, el mismo Yeshua nos dijo que quien haga tropezar a los pequeñitos, dice, más le fuese no haber nacido. ¿Por qué? Porque dice que es como si se le atara una piedra en el cuello y fuera lanzado al fondo de la mar. ¿Por qué? Por hacer caer. Por eso dice aquí, llevará su castigo, sea quien sea, aquel que trata de inquietarlos a ustedes. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, otra vez, tenemos que entender nosotros aquí que las palabras de Pablo no se contradice si las creemos en un contexto histórico para salvación hebreo, con una mentalidad, vamos a decir, judía o bíblica. Porque si no, entonces, cuando aquí Pablo está diciendo después de eso, pero con respecto a mi hermano, si todavía predico la circuncisión, porque todavía se me persigue. Es como si Pablo dijera una cosa y luego dijera otra. Hallamos a Pablo diciendo dos palabras contradiciéndose, si no entendemos el contexto de la carta. ¿Por qué todavía me persiguen? En tal caso, ya se habría acabado el escándalo del madero. Quisiera que se mutilaran los que los perturban, aquellos que piensan que por circuncidarse de una forma o de otra forma van a obtener la salvación. No, dice, ojalá que se mutilasen. También en el contexto de Gálatas vamos a entender de que en las 7 sectas que había, o en las 7 religiones que habían, cuando andaban en el tiempo de Pablo y Yeshua, de los fariseos, saduceos y todos aquellos personas, había 7 tipos de religiones. Y cada persona hacía su circuncisión a su propia manera. Cada persona lo enseñaba a su propia forma. Entonces, es como la religión de ahorita. Si dice, no, pues tú crees en X religión cristiana, no, aquella no salva. Mi religión es la que salva, aquella no sirve. Si dice, no te bautizaron de tal manera, o no, aquella no cuenta, la mía es la que cuenta. Es lo mismo que se repite y se repite en esta cuestión de la religión. Así que entendiendo la historia y los contextos, vamos a entender las palabras de Pablo. Dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Aquí te está diciendo, ustedes son librados de la condenación de la Torá, de la condenación de la ley. Ya no están expuestos a obedecer todos los mandamientos que se les ponen a aquellos que Yeshua decía, ustedes enseñan como doctrina mandamiento de hombres. Ya no están ustedes bajo todas estas cuestiones, ni tampoco utilicen la gracia para carnalidad. Tampoco se diga, oh, porque yo ya vivo conforme a la fe, ahora sí, no importa la ley de Dios. Eso dice, de ninguna manera. Dice solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. ¿Y qué nos dijo Pablo? La Torá es espiritual y el hombre carnal no puede vivir conforme a la Torá. Nos dice la carta a los romanos, la Torá es espiritual. Y si la persona no es espiritual, pues no puede obedecerla. ¿Por qué? Porque la ley te dice todo lo que estás haciendo mal. La ley te está diciendo todo donde tú estás fallando. Sigue diciendo la carta a los Gálatas. Porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro mal entendimiento que se cree. Que dice, bueno, ya ves, pero aquí toda la Torá dice que se hace todo en un mandamiento. Bueno, si tú amaras a tu prójimo como a ti mismo, amaras a Dios sobre todas las cosas, pues lo ibas a obedecer en todo y no había ningún problema. Desde aceptar a su amado Hijo, desde escuchar a su amado Hijo y aceptar su palabra. ¿Qué dijo? Guardad mi palabra, guardad mis mandamientos. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que no se consuman unos a otros. Por eso digo, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es en contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la condenación de la ley. Lo traduzco de esta forma para que entiendan, para que se entienda bien lo que Pablo está queriendo decir. Porque cuando lo leemos corrido como periódico, en la Reina Valera dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu no están bajo la ley. Bueno, entonces yo me pregunto, si tú crees que Pablo aquí está enseñando que tú ya no estás bajo la condenación de la ley,
Pero si tu responsabilidad todavía es observar la ley, me pregunto yo, ¿por qué entonces Pablo está diciéndole a todas las personas que él sigue practicando o sigue predicando acerca de la circuncisión y sigue diciendo que no usen la fe como libertinaje? Entonces, pero si dejan guiarse por el Espíritu, no están bajo la condenación de la ley. Ya no están bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu te ayuda y todavía te da una gran lista. Pues si no te queda claro. No dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Son evidentes. Y aquí les está diciendo a todos. Y si ustedes ven todo lo que vamos a mencionar, todo lo que vamos nosotros a mencionar, es lo que es en contra de la ley, de la Torah. Dice, estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque quiere decir que vives correctamente. Quiere decir que tú vives perfectamente. Ya no hay alguien en el cual te vaya observando para ver si no quebrantas nada. Si tú vives conforme a todas estas cosas, no hay Torah que te condene, sino que todo lo estás haciendo correctamente conforme a la voluntad del Todopoderoso. Dice, porque los que son de el Mashiach, Yeshua, han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. La lista se nos dio y nos está diciendo qué cosa es la Torah, qué cosa es lo que el Espíritu te dice que vivas conforme y qué cosa es lo que contradice la Torah y vivir no conforme al Espíritu, sino conforme a la carnalidad del ser humano. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. Pero, queridos hermanos, parece que pasa todo lo contrario en las religiones tradicionales y en las iglesias. Cuando la persona empieza a fallar, en vez de darle la mano y levantarla, le avientan más piedras para que se pachurre más para abajo y le avientan más condenación para que en vez de ayudarle, lo pisotean. Lo hacen que esa misma persona quiera salirse, no quiera ser parte de ningún tipo de religión, no quiera escuchar la palabra, ni quiera escuchar al mismo Todopoderoso. ¿Por qué? Por el desamor que hay entre los mismos hermanos en las mismas iglesias. Ya no se ayuda uno a otro, sino que se condenan, se tiran, se hablan, se chismean, se apuntan con los de unos a otros en vez de mostrar el amor. Pero, ¿quiénes son los que no muestran el amor? Los que no son espirituales. Porque aquí dice, ustedes que son espirituales, restáurenle al tal con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de acusación, no con espíritu de enojo, no con espíritu de condenación, sino con espíritu de mansedumbre, porque nos sigue diciendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la Torah del Mashiach. ¿Cuál es la ley del Mashiach? ¿Cuál es la Torah del Mashiach? ¿Cuál es la ley del Mesías? Se nos dice, habla la escritura, vivirá conforme a la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? La ley del Mesías es la ley que él llevó, es la carga, lo que él nos enseñó, el amor. La ley de el Mesías es el morir por tu prójimo, el dar tu vida por tu prójimo, el llevar la carga de tu prójimo. Esa es la ley de el Mashiach. Entonces, si nosotros entendemos estas cosas, podemos obrar bien con nuestro prójimo. Entonces sí cumpliríamos la Torah de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Porque si alguien estima que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruye. Comparta las cosas buenas con aquel que le enseña. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no tiramos la toalla, como dice el dicho que dicen por ahí. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. O sea, en especial, cuanto más, dice, hagamos el bien a todos, cuanto más a nuestros propios hermanos, los de la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, los obligan a circuncidarse. Recuerden, la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que le están enseñando que conforme a la circuncisión, que conforme a lo que te hagas tú en la carne, vas a ser justificado y vas a obtener la salvación. Vuelvo a repetir, aquellos que quieren tener el visto bueno, o sea, aquellos que les predican acerca de la circuncisión, acerca de las obras legalistas, es para engrandecerse ellos mismos. Es para engrandecerse, para gloriarse ellos mismos. Entonces, dice, solamente para que no los persigan a causa del Mashiach. O sea, persona que para que no le persiga, pues niegan al maestro, rechazan al maestro. En vez de decir, pues si él murió por mí, yo muero también por la fe que tengo. Yo muero también por él. Pues si no los dice, pues ni los que son circuncidados guardan la Torá. Sin embargo, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne de ustedes. En pocas palabras, quiere decir que si ellos se van a gloriar porque van a decir, le estamos ganando a aquellos que predican a Yeshua, nosotros le predicamos que es la Torá, no es el maestro, y nos estamos gloriando. Hoy yo tengo tantos conversos, más que aquellos que creyeron en Yeshua, o aquellos que creían en Yeshua ahora están creyendo en nosotros, que por la Torá es justificado. Entonces, nos está diciendo, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne de ustedes, en la circuncisión de ustedes, no para lo de la vida eterna. Dice, porque ni ellos mismos guardan la Torá. Y esa misma palabra pues nos enseña el maestro cuando les dice a ellos, ustedes han abrogado, han violado la ley de Moisés, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, takanots. Pero lejos esté de mí en gloriarme, sino en el madero de nuestro maestro Yeshua, el Mashiach, por medio de quien el mundo quedó ejecutado, para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión ni la circuncisión valen nada, sino la nueva criatura. O sea, la circuncisión del corazón. Tú puedes estar circuncidado y portarte más mal que una persona que ni siquiera conoce a Elohim. Pero si circuncidas tu corazón, vivirás conforme a la voluntad de nuestro Padre Eterno. A Él sea la gloria y honra por siempre y por toda la eternidad. Amén. Por medio de quien el mundo quedó ejecutado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión de la incircuncisión vale nada, sino la nueva criatura, aquella que tiene el circuncidado del corazón. Para todos los que anden según esta regla, es la despedida de Rab Shaul. Para todos los que anden según esta regla, Shalom, misericordia, sean sobre ellos y sobre Israel de Hashem, del Todopoderoso. De aquí en adelante, nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo la marca de Yeshua. El favor de nuestro Maestro Yeshua, el Mashiach, sea con su espíritu, hermanos. Amén. Entonces, Pablo se despide diciendo, no tienen más que pelear, no tienen más que sentirse ustedes confundidos. Si ustedes aceptaron, si ustedes han recibido, si se han hecho salvos por obras de la ley, pues están rechazando a Yeshua. Pero recuerden que la Torá no fue dada para eso, sino fue dada para definir el pecado, para bendición y para maldición.
solamente el sacrificio en el madero es aquel que te hace justo, no tus propias obras, no tu propia justicia. Obviamente tienes que obrar bien, tienes que hacer las cosas bien. Ya él mismo no nos dice cuáles son las obras de aquel que es espiritual. Él mismo nos da una lista para que nosotros mismos nos pongamos a nosotros, para que aquellos nos lo pongamos a nosotros, nos apliquemos todo lo que está diciendo en Gálatas 5, versículo 20, en Gálatas 5, versículo 19, y entendamos si somos espirituales o si somos carnales. Entender que la salvación viene a través de Yeshua, y todo lo que encerró la Torah fue para llevarnos a el Maestro, a Yeshua, para que en él fuera justificado, fuera quitado toda la maldición del ser humano y fuera justificado el ser humano a través de la descendencia o el descendiente de Abraham, que fue Yeshua, nuestro Mashiach. Así que, queridos hermanos, con esto hemos terminado el libro de Gálatas. Esperamos que haya quedado bien explicado. Y si no, como siempre, pues esperamos que se pregunte o que se escriba en los textos, en las peticiones, para nosotros explicar si algo no quedó en claro. Así que el Eterno los bendiga a todos. Shabbat Shalom.